¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes a todos. Doy gracias a Dios por este tiempo que puedo compartir con ustedes. Un saludo para los jóvenes, para los líderes, para los colaboradores. Y un gusto estar abriendo hoy con ustedes la palabra de Dios. He puesto como título al mensaje de hoy: no es inteligente o es muy tonto desobedecer las claras órdenes de Dios. O sea, no es inteligente o es muy tonto cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra su voluntad y nosotros decidimos hacer lo contrario. Nosotros decidimos no obedecer estas claras órdenes de Dios. El Señor Jesús dijo que el que hacía eso era como un hombre insensato que edificaba su casa sobre la arena. Y es como edificar su vida en un terreno movedizo, que cuando vengan las adversidades, los problemas, las crisis, seguramente se va a venir todo abajo y todo se va a destruir. Que por el contrario, si nosotros escuchamos su palabra y las obedecemos, íbamos a ser como aquel hombre prudente que edificó sobre la roca, un fundamento firme, y que iban a venir también problemas, dificultades y pruebas, pero que esa casa, esa vida se iba a mantener firme porque estaba edificada en la roca. Y hoy quisiera justamente hablarte sobre esto, que no es inteligente o es muy tonto. Escoge la frase que más te guste o que menos daño psicológico te haga. Desobedecer las claras órdenes de Dios. Uno puede pensar en muchas órdenes que a veces Dios nos da clara en su palabra y que sin embargo nosotros desoímos. Por ejemplo, Dios dice: no te unas en yugo desigual. Y algunos jóvenes están pensando en que podrían igual ponerse de novio con una persona inconversa, no creyente, aun cuando Dios claramente ha dicho que no lo hagas. O también sabemos que Dios ha dicho, sobre todo, cuida tu corazón, o sea, cuida tu mente, y sin embargo nosotros introducimos a nuestra mente basura a través de canciones del mundo, a través de youtubers del mundo, a través de películas que vemos y cosas que lo único que meten en nuestro corazón es una exaltación al mal, al pecado, a la violencia. Hay otra cosa que Dios es claro en su palabra, dice: huye de la inmoralidad sexual. Y sin embargo, algunos jóvenes se ponen de novio y no tienen problema en estar en lugares y en hacerse caricias que seguramente van a terminar llevándolos a la inmoralidad. También dice la Escritura: cuida tu cuerpo porque es el templo del Espíritu. Y a veces estamos consumiendo alcohol, cigarrillos, drogas y cosas que dañan nuestro cuerpo. O dice: no andes en compañía de necios. El que anda con sabios, sabio será, de esa Biblia, pero si te juntas con necio vas a ser quebrantado. Y sin embargo escogemos como nuestras amistades, como nuestros cercanos, o bien a los creyentes más carnales y más mundanos, o a veces a los incrédulos. También dice la Escritura: sé sabio cómo usas el tiempo, y a veces usamos el tiempo de una manera desastrosa, que no tenemos tiempo para Dios, para su palabra, para la oración, para el servicio, y pasa todo un día sin haber pasado ni un momento con Dios. A veces Dios nos dice: perdoná, o Dios dice: pedí perdón. ¿Alguien te ha ofendido? Perdoná. Nos negamos a perdonar. O has ofendido, deja tu orgullo, pedí perdón, y nos negamos a hacerlo. Y así como esto podemos pensar muchas cosas en las que Dios ya nos ha hablado y nos ha mostrado claramente qué es lo que Él quiere que hagamos, y sin embargo nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Hoy quiero mostrarte la historia de alguien a quien Dios le habló de una forma clara, pero él decidió hacer totalmente lo contrario a lo que Dios le dijo. Y vamos a ver las consecuencias en la vida de este hombre, para que entiendas que no es inteligente, que es muy tonto desobedecer cuando Dios ya nos ha hablado de una forma clara. Hoy quiero mostrarte la historia de un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Jonás. Y vamos a ver ahí que Dios le habló a Jonás de una forma clara, y sin embargo Jonás decidió desobedecer las claras palabras de Dios.
Vamos a leer en Jonás capítulo 1, el versículo 1. Yo lo voy a poner en la pantalla, por si no tienes ahí tu Biblia, puedes ir leyéndola en la pantalla. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le había dicho claramente que tenía que levantar, ir a Nínive y pregonar contra aquella gran ciudad. Pero Jonás se levantó y agarró justamente en la dirección contraria, a muchos kilómetros él quería ir a muchos kilómetros de donde Dios le había mandado, desobedeciendo la clara voz de Dios. Y dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, justamente el lugar opuesto de a donde Dios le había mandado, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le acribillaron a preguntas. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, vamos a mirar un poco esta historia y preguntarnos qué nos enseña Jonás. Y lo que nos enseña Jonás es que no es inteligente desobedecer las claras órdenes de Dios. Que cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo, lo debemos de hacer y a la manera de Dios. Y vamos a mirar cómo él desobedeció a sabiendas y las consecuencias que él tuvo que soportar sobre su persona por causa de su desobediencia. Y tenemos que saber nosotros que si nosotros hacemos lo mismo, no vamos a poder obtener un resultado diferente. Nos va a pasar exactamente lo mismo que a Jonás. Así que vamos a ver qué es lo que pasó con Jonás. Lo primero, que cuando desobedecemos a Dios, comienza un descenso espantoso. Yo quiero que mires cómo este pasaje habla de un descenso literal, geográfico, si se quiere, de la vida de Jonás. Pero no tengo dudas que Dios lo inspiró así,
porque en muchos otros pasajes de la Escritura vemos que este descenso no solo se da en un sentido geográfico, digamos, sino que se da en muchos sentidos de la vida, que cuando nosotros desobedecemos a Dios empieza un camino hacia abajo en varias áreas de nuestra vida. Dice ahí el pasaje, y descendió a Jope y halló una nave. El primer descenso es que desciende a otra ciudad que se llama Jope. Después, cuando dice entró en la nave que había encontrado para irse con ellos, los estudiosos del idioma original dicen que este entró en ella, en la nave, también se podría traducir como descendió. Tal vez el lugar donde tenían que pasar al barco, el muelle, era más alto, y ahí vemos otra vez a Jonás descendiendo. Desciende a Jope, desciende al barco. Después dice, Jonás había bajado al interior de la nave. Jonás se fue más abajo todavía, al interior de la nave. Después que pasó todo esto de la tormenta, dice que Jonás propuso que lo echaran al mar, y lo echaron al mar. Así que no solo fue a Jope, no solo bajó a la nave, no solo bajó al fondo de la nave, sino que ahora ya estaba en el mar. Y por último vemos que viene un gran pez y lo traga y ya lo lleva a lo más profundo del mar. Y tenemos que entender que cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, vamos a colocarnos en un camino de un descenso constante. En un primer momento quizás no lo notamos tanto, pero a medida que vaya pasando el tiempo, esto se va a ir poniendo cada vez peor. Y podemos ver que el descenso afecta varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, va a haber un descenso espiritual. Primero, vamos a abandonar la palabra. Segundo, vamos a abandonar la oración. Tercero, vamos a abandonar la adoración. Luego el ministerio. Y por último, vamos a dejar de congregarnos. Esto pasa con aquellos que deciden vivir a su manera sin obedecer a Dios. Abandonan la Biblia, la oración, la adoración, el ministerio, y por último abandonan la iglesia. Pero también va a haber un descenso emocional. Pierden la paz, pierden el gozo, pierden el amor, pierden la tranquilidad, pierden la seguridad, porque estas son cosas que vienen de parte de Dios, que las produce el Espíritu Santo y la correcta relación con Dios. Entonces todo esto se empieza a perder y empezamos a experimentar este descenso emocional, pero también viene un descenso relacional. Primero tratamos de huir de Dios, como lo hizo aquí Jonás, como pretendió hacerlo Adán cuando desobedeció la orden de no comer del fruto allí en el huerto del Edén. Después se esconde de los hermanos. Me ha pasado muchas veces que hermanos que estaban apartados de cruzarnos y ver cómo trataban por todos los medios posibles de esquivarme. Y es porque nosotros, aunque sabemos que Dios es omnipresente, pensamos que si nos escondemos de los hermanos nos vamos a estar escondiendo de Dios. Después dejan de responder a los llamados. Y por último, ya vemos que salen del grupo de la iglesia. Cuando un hermano sale del grupo de la iglesia es porque hay un problema serio en su vida. Hay un problema serio, está tratando de huir de Dios. Y por último, también podemos ver que hay un descenso en lo físico. David dijo, cuando había pecado y había desobedecido a Dios, dice, se envejecieron mis huesos y mi verdor se cambió en sequedad de verano. Y él va describiendo cómo cuando uno decide pecar y desobedecer a Dios, esto también va trayendo consecuencias a nuestra salud, a nuestro cuerpo, a nuestra parte física. Nosotros estamos totalmente interrelacionados, lo espiritual, lo emocional, lo físico, y cuando nosotros nos alejamos de Dios por la desobediencia, por el pecado, empezamos un descenso en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional, relacional, físico, que se va haciendo cada vez más profundo y más terrible. Por eso es que no es inteligente desobedecer a Dios cuando Él nos ha hablado claramente. La segunda consecuencia que encontramos de esta decisión es que se corrompe el discernimiento espiritual. Vemos a un Jonás que era un profeta, un hombre de Dios, con una mente embotada, sin claridad, pensando totalmente de una manera desviada. Lo primero que encontramos ahí en este pasaje dice que entró en ella en la nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y
Y Jonás era un profeta, él conocía a Dios, seguramente conocía el Salmo 139 que se había escrito algunos cientos de años atrás, que decía: ¿a dónde huiré de la presencia de Jehová? A donde vaya, allí estás tú, no hay dónde esconderse. Puedo ir al cielo, puedo ir a lo profundo del mar, puedo ir a donde sea, ahí está Dios, pero dice que él ahora está tratando de huir de la presencia de Jehová. Un discernimiento espiritual corrompido. Después dice, habían dejado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estaban en un momento de tremendo peligro, de tremenda crisis, y Jonás, ¿qué hace? Está durmiendo. Y quizás está durmiendo porque al ir él a Jope y al encontrar esa nave, quizás él pensó que todas las cosas se estaban acomodando y se estaban alineando, que él iba a poder lograr su objetivo de escaparse de esta misión que él no quería llevar a cabo. Y no sé si en algún momento habrá llegado a pensar, y si Dios no hubiese querido que me escape, quizás no hubiese permitido que esté esta nave. En una de esas, Dios ha cambiado de idea, totalmente equivocado. Dios no había cambiado de idea, y quiero decirte que cuando Dios expresa su voluntad, no por nuestra insistencia ni por nuestra rebeldía, Dios cambia de idea, es que se corrompe el discernimiento espiritual. Después, cuando le preguntan, él contesta: soy hebreo, y dice: y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Otra vez vemos que su mente está embotada. Alguien que teme a Jehová es alguien que respeta, que reverencia a Dios, que le obedece, que hace lo que Dios le manda. Él estaba huyendo de Dios, estaba desobedeciendo su mandato, pero sin embargo él pensaba que seguía siendo alguien que temía a Jehová. Y por último, cuando le preguntan qué vamos a hacer, él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Realmente esto era lo que había que hacer? Él lo que debería haber hecho es: demos vuelta a la nave, volvamos a Jope. Yo le voy a pedir perdón a Dios, me voy a arrepentir y voy a hacer lo que Él quiere que haga, y Él seguramente va a librarnos de todo esto. Pero está tan embotada su mente, está tan corrompido su discernimiento espiritual, y él está tan firme en su rebeldía, que prefiere morir a hacer lo que sabía que debía hacer. Pero tenemos que saber esto, que cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, se empieza a corromper nuestro discernimiento espiritual. Y yo he encontrado personas alejadas de Dios, y es increíble las cosas con las que salen, los argumentos que ponen, las excusas que dan. Y uno llega a preguntarse después de esto si serán verdaderamente creyentes, porque la verdad es que se ve tan embotado su discernimiento espiritual que no puedes creer cómo están pensando, qué lejos que están de las verdades de Dios, y qué argumentos sin ningún sentido que pueden dar para hacer lo que están haciendo. Pero en tercer lugar, vemos que esta desobediencia conduce a un dolor evitable. Y esto es lo último que quiero ver hoy. 3 cosas sencillas para poder recordarlas, pero que nos ayuden a no cometer el error de desobedecer a Dios cuando Él claramente nos ha mostrado su voluntad. No es esto inteligente, esto es muy tonto. Y la tercera cosa que sucede cuando hacemos esto es que conduce a un dolor evitable, a un sufrimiento que podríamos evitar, por el que no necesitamos pasar. Fíjense las cosas que tuvo que sufrir por esta mala decisión Jonás. Dice: y pagando su pasaje, esto nos habla de una pérdida material. En ese momento, aquí se encarga Dios de aclarar que Él pagó su pasaje, no es que lo llevaron gratis, no es que fue de polizón, tuvo que pagar su pasaje para poder ir en este viaje. Y un pasaje en ese tiempo, en barco, desde Jope hasta Tarsis, que se cree casi con toda seguridad que era el sur de España, era un pasaje muy costoso. Normalmente los profetas no eran personas que tiraban manteca al techo, así que debió quizás costarle todos sus ahorros, pero no solo sus ahorros, seguramente para un viaje tan largo y de tanto tiempo quizás llevó todo su equipaje y lo que tenía, y él lo perdió absolutamente todo: dinero, ropa, absolutamente todo.
una pérdida material, porque la desobediencia produce dolor y pérdida. Pero también vemos ahí, dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Vemos otro dolor, que hay consecuencias de la desobediencia, porque Dios ha sido claro que Él a sus hijos los disciplina, azota cuando están en desobediencia y en rebeldía. Y no solo sufre uno por esa desobediencia, sino que sufre a los que están a su alrededor. Vemos también que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Yo quiero que imaginen lo que debió ser echado en un mar embravecido. Yo no sé si ustedes han visto esas películas de cuando el mar genera esas olas inmensas, y lo que debió ser esa sensación de ser arrojado de ese mar debió haber sido algo horrible. Pero no solo eso, sino que después viene un pez, lo traga y él tiene que estar 3 días y 3 noches en lo profundo del mar, en una densa oscuridad, rodeado por los jugos gástricos del pez, que seguramente debieron haber afectado tremendamente su cuerpo. Y todo esto porque él no quiso hacer lo que Dios le había mandado hacer, algo que al final de la historia lo termina haciendo. Pero se podría haber ahorrado toda esta disciplina, todo el dolor de la disciplina de Dios, si él hubiese decidido simplemente obedecer la voz de Dios y hacer lo que Dios le pedía. Entonces, nosotros podemos ver que cuando Dios habla y nos da un mandamiento y nos enseña algo, si nosotros lo desobedecemos, no es inteligente, es tonto, porque comienza un descenso espantoso en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo material, en todo sentido. Segundo, corrompe el discernimiento espiritual. Nuestra mente se embota y empezamos a perder la sabiduría, una forma de pensar correcta, y llegamos a llenarnos de argumentos totalmente necios. Y también conduce a un dolor que es evitable, un dolor que no necesitamos pasar por él si decidiéramos obedecer. Miren, la desobediencia siempre pasa la factura, y esta factura siempre es muy cara. No nos conviene ir en contra de lo que Dios nos manda, de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos pide, de lo que Dios nos ha revelado claramente en su palabra. Tienes que obedecerle. Quiero decirte que Dios te ama, y cuando Dios te pide algo es porque Él sabe que es lo mejor para vos. Cuando Dios te manda hacer algo, Él no lo hace por capricho, Él no lo hace porque sí. Él siempre te guía en la dirección correcta, y su voluntad es esto, buena, agradable y perfecta. Por eso, si en esta hora estás en algún área de tu vida haciendo lo que ya sabes que Dios no quiere que hagas, o en algún área de tu vida no estás haciendo lo que ya sabes que Dios sí quiere que hagas, si estás cometiendo un pecado por comisión o por omisión, estás haciendo lo que no debes o estás dejando de hacer lo que debes hacer, sabiendo ya que la voluntad de Dios es que hagas tal cosa o dejes de hacer tal cosa, yo creo que este es un momento para hablar con Dios, para decirle a Dios: perdóname porque he estado siendo rebelde en esta área de mi vida, he estado caminando en la dirección contraria a la cual tú me has mostrado. Te pido perdón y te pido ayuda para cambiar. Y también sería bueno que te acerques a tu líder, que te acerques a alguien con un poco más de madurez espiritual y le digas: quiero hacer las cosas bien, ayúdame, ora por mí, aconsejame, acompáñame. A veces solos no podemos, pero no es inteligente, no es sabio desobedecer a Dios cuando Él ya nos ha hablado claramente. Va a comenzar un descenso espantoso en nuestra vida, se va a corromper nuestro discernimiento espiritual, y esto nos va a conducir a un dolor, por un dolor que podríamos evitar, que no necesitamos pasar, que es el dolor de la disciplina de Dios a los hijos que le desobedecen. Una disciplina que viene porque nos ama, una disciplina que viene porque Él quiere llevarnos hacia lo mejor. Que Dios te ayude a
a reflexionar sobre esta historia, sobre estas verdades y hacer los cambios que quizás Dios quiere que hagas en esta hora. Un gusto haber estado con ustedes, que Dios los bendiga y gracias por haber escuchado este mensaje. Un abrazo para todos.